El mercado alcista para las altcoins parece que está por comenzar y por eso el día de hoy te voy a explicar paso a paso una estrategia para identificar y operar altcoins con gran potencial para esta temporada que se avecina. Lo mejor de todo es que esto no solamente aplica para el mercado de criptomonedas. Esta metodología te va a servir con cualquier tipo de activos y te va a dar una claridad para leer al mercado que no te vas a alcanzar a imaginar. De hecho, por la información que te voy a dar a continuación, hay pseudo gurús del trading que cobran miles de dólares y estoy seguro que la mayoría ni siquiera lo explican bien. Por eso yo lo único que te pido es que apoyes este video reventando ese dedito arriba con un comentario o incluso si es posible compartiéndolo con más personas para así motivarme a seguir haciendo este tipo de contenido de manera gratuita y así poco a poco vamos terminándole con ese negocito a los vendecursos vendehumos. Entonces, papel y lápiz, vamos a aprender a identificar procesos de acumulación y quédate hasta el final porque te voy a dar el nombre del libro de texto con el que vas a poder complementar toda esta información. Vamos a empezar directo al grano. Aquí en pantalla tenemos la esquemática o el ciclo de mercado según Wyckoff. Para Wyckoff el mercado empieza con una acumulación, esa acumulación sigue con una tendencia alcista. Esa tendencia alcista tiene una fase de transición que es una distribución y de ahí pasamos a una tendencia bajista. Esa tendencia bajista después tiene una fase de transición que es nuevamente una acumulación y después se repite ese ciclo constantemente. Pero es la única estructura de mercado de cambio de tendencia, definitivamente no lo es. Tenemos también blow off tops como Bitcoin en el 2017 o el Nasdaq en el 2000, o también tenemos recuperaciones en V como las que hace el S&P 500 como pudimos ver en el 2019, en el 2020 o incluso de manera más reciente en agosto con todo ese pánico que generó el carry de Japón. Definitivamente esos tipos de reverso y de cambios de tendencia son muchísimo más difíciles de operar, por eso nos vamos a centrar en esta metodología de Wyckoff, que si bien no es la única que se muestra en el mercado, sí es la más recurrente y la que se da en la mayor variedad de activos y por eso es que nosotros la podemos aprovechar mejor. En este video y por el momento en el mercado en el que estamos vamos a centrarnos en las acumulaciones porque estamos en un momento del mercado donde podemos empezar a ver subir algunas altcoins con gran potencial o que podemos estar viendo estos procesos de acumulación en altcoins. Por eso esta es la esquemática concreta de los procesos de acumulación. Aquí pueden irse como familiarizando con la imagen. Aquí podemos ver unas características a simple ojo. Venimos de una tendencia bajista, se forma un rango, en todos los casos se forma un rango y después pasamos a tendencia alcista. El rango es esa fase de transición y dentro de ese rango se presentan características importantes, tanto en la acción del precio como en la acción del volumen, que nos permite identificar cuáles procesos de acumulación tienen más potencial que otros. Recordemos que venimos de una tendencia bajista. Esa tendencia bajista, cuando ya nos empieza a indicar que va a terminar. Hay un evento que se suele dar casi en todos los casos y es un evento o un momento de pánico extremo. Una caída donde parece que todo va a colapsar, donde el volumen es muy alto y en vez de seguir cayendo y colapsar el mercado, ahí empieza un rebote. Ese rebote se conoce como rebote automático y se da posterior a un pico de volumen. Ese pico de volumen es bien importante y lo vamos a conocer como volumen de parada. Ese volumen de parada, como les mencionaba, sigue de un rally automático. Ese rally automático suele ir a parar a una zona de resistencia que te suele marcar el análisis técnico. Ahora que veamos los ejemplos en los gráficos, vamos a ver cómo el rango igual respeta una zona de resistencia o que fue soporte anteriormente. Y ya con el rango identificado podríamos empezar a acumular. Ahorita más adelante les voy a dar estrategias concretas con las que se puede uno acumular sin poco riesgo dentro de los rangos, pero todavía no está el trabajo hecho. Cuando ya hemos identificado el rango, es decir, tenemos el volumen de parada y un rally automático que nos lleva a una resistencia anterior y vemos otra vez el rechazo del precio y verlo bajar nuevamente a ese rango, ahí es donde se da un evento muy importante bajo esta metodología de Wyckoff, que es el spring. El spring es la perforación de ese soporte o de ese mínimo que ocasionó el volumen de parada y esa perforación genera bastante incertidumbre. Para los que operan breakouts o breakdowns, es un rompimiento que los invita a entrar en corto al mercado y los deja en la mayoría de los casos atrapados. Esa estructura
se puede ver de varias maneras. Es el mismo razonamiento que hay detrás, por ejemplo, de un doble piso. Entonces, esa perforación o un spring, para que efectivamente sea considerado un spring, tiene que tener mucho menos volumen que el anterior. Si ese rompimiento se está dando con un volumen más alto que el que nosotros pensamos que es el volumen de parada, casi en todos los casos significa que no es un rango de acumulación y que el precio va a seguir cayendo. Pero si vemos un rompimiento de ese rango con poco volumen y que el mercado después se vuelve a meter al rango, eso ya es una probabilidad muy alta de que es un spring y ya va tomando más forma y mejor probabilidad el proceso de acumulación. Ahí después del spring solemos ver un rally que puede que no llegue a la parte alta del rango, suele llegar a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, y después viene otro evento de este proceso de acumulación que es el test del spring. No en todos los casos, pero sí en la mayoría se da que después de ese rally, después de que quedan atrapados esos que operaron el breakdown, ese rally tiene una corrección y esa corrección suele dar en el rango nuevamente. Ese rango ahí sí tiene que demostrar ser un soporte. Por lo general deberíamos ver volumen de compra ahí en la base del rango y que el mercado se dirija ya a la parte alta. Ahí ya empezamos a ver la última fase de ese proceso de acumulación, que es el rompimiento o el salto del arroyo, como se conoce en este libro de texto que les voy a comentar, o en la metodología de Wyckoff. Y después de ese rompimiento casi siempre se retestea el rango y ahí se completa el último evento de compra, que es el retest del rango, y esa suele ser la última oportunidad de compra que uno tiene antes de que empiece como tal la tendencia alcista jugosa, casi que imparable, o el FOMO a flor de piel. Ya vamos a ir a pasar a ver ejemplos concretos, pero váyanse familiarizando con el volumen de parada, la perforación que es el spring, el test del spring y el rompimiento del rango. Ya entremos a ver a detalle en ejemplos reales, en este caso del mercado de criptomonedas, cómo se presentan estos procesos de acumulación, y vemos que respetan todas estas características que da la metodología de Wyckoff. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos un gráfico de Binance. Binance tuvo una acumulación entre el 2022 y el 2024, una acumulación bastante fuerte que tuvo un comportamiento después correspondiente. Por lo general, entre más extensos en tiempo son esos procesos de acumulación, más potente es la tendencia alcista que le sigue. En el caso de Binance, acá podemos identificar una caída bien fuerte que nosotros podemos ver acá en mayo. Vemos el volumen de parada. Aquí en mayo todo el mundo pensaba que todo se iba a ir al carajo, que todo va a colapsar, y el mercado tiene un rally importante de corto plazo, que es ese rally automático que le sigue. Acá vemos todo esa estructura de proceso de acumulación. Vemos la perforación de ese soporte con mucho menos volumen que el anterior. Spring de texto, vemos un rally moderado a una media móvil. Aquí uno se puede apoyar de otros indicadores, como podemos ver, y vemos el retesteo de la base del canal, el test del spring. Entonces vemos que se cumplen las fases, ahí se van cumpliendo las fases, pero vemos que es un proceso de acumulación bastante extenso. O sea, no es como que sí, pega una vez arriba, después hace el spring y después ya rompe. No necesariamente. Puede testear varias veces la parte alta y la parte baja del canal, y mientras respete que las perforaciones de la base sean con poco volumen y se mantenga dentro del rango, el proceso de acumulación sigue vigente. Entonces vemos también hay rompimientos falsos. Hay ocasiones donde el mercado rompe pero nunca cierra por encima del rango. Por eso es bueno verlos en gráficos de alta temporalidad. En el caso de Binance, falló en un primer rompimiento, volvió a visitar la base, volvió a visitar la parte alta del rango, volvió a visitar la base, la perforó nuevamente, como vemos, con mucho menos volumen. Eso puede ser considerado otro spring. Puede que un proceso de acumulación tenga 1, 2 o incluso 3 springs. Si es un proceso de acumulación que dura años, puede que tenga varios springs. Cada uno de esos con su test. Aquí podemos ver que hubo test del spring y son eventos de compra que se pueden aprovechar. Entre más largo el proceso de acumulación, mejor potencial tendrá la tendencia siguiente. Entonces, en el caso de Binance funcionó bastante bien. Tuvo rompimiento, tuvo retesteo posterior a la parte alta del canal. De hecho, 2 retesteos, y después fue hacia objetivos. Para calcular el objetivo, uno puede simplemente calcular la extensión del tamaño del rango, proyectarlo tanto a nivel nominal, pues cuánto en términos de centavos o dólares proyecta, y también en términos porcentuales, y te da 2 objetivos.
Muchas veces supera esos objetivos. Cuando son procesos de acumulación muy grandes, suelen superar por mucho esos objetivos, por eso suelen dar una guía o pueden dar una metodología para gestionar también toma de ganancias parciales, recompras, etcétera. Otro ejemplo que tenemos aquí en pantalla es, por ejemplo, Link. Link tuvo un proceso de acumulación también bastante largo, que también tuvo varios eventos, por ejemplo, de Spring. Se mantuvo mucho tiempo en el rango y tuvo varias visitas a la parte alta y a la parte baja, pero siempre se mantuvo dentro del rango y siempre respetó que las perforaciones tenían menos volumen que ese volumen que marcaba el inicio del rango o el volumen de parada. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, tuvo su rompimiento, tuvo su retesteo al rango y siguió subiendo. Aquí pausó el gráfico, pero después siguió subiendo un poquito más. Proceso de acumulación largo con buen potencial que tuvo Link en su momento, también entre 2022 y 2023. No siempre esos procesos de acumulación dan todos los eventos de compra. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo con AVAX, también creo que esto es 2022-2023. Volumen de parada, rally automático, el sprint con menos volumen, pero aquí no hubo tantas visitas a la parte alta del rango. Rompió casi que en un solo intento y de hecho rompió y no dio un retesteo claro, a pesar de que acá vemos que sí, el máximo de la semana, cierre de la semana y durante la semana, durante el día siguiente, esto es un gráfico diario, durante el día siguiente sí retesteó la parte alta del rango. Pero hay ocasiones donde el rompimiento es tan fuerte, muchas veces si va acompañado con una noticia, un catalizador, no da la oportunidad de retestear el canal y ya rompe y empieza la tendencia con mucho FOMO, con mucha fuerza. No todos los eventos de compra se dan, por eso uno tiene que ir tratando de identificarlos y siempre dentro del rango ir acumulando con compras pequeñas, con dollar cost average. Siempre esa es la mejor estrategia para atenuar el riesgo de un proceso de acumulación. Vamos a seguir con ejemplos, pero ahora de lo que está pasando actualmente en el mercado. Tengo aquí algunos ejemplos con algunas criptos que creo yo que están haciendo potencialmente un proceso de acumulación. Todavía no lo han confirmado y es un patrón muy recurrente en muchas altcoins, independientemente si uno cree que son buenas o malas. Estas temporadas de alts, cualquier mierda, perdone la palabra, termina subiendo. Esta no va a ser la excepción. Hay muchas altcoins que están haciendo este tipo de estructura y creo yo que son procesos de acumulación que tienen mucho potencial para fin de año. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos Gala. Gala, aquí las que voy a mencionar son solamente un ejemplo, no son recomendaciones, puede que funcionen, puede que no. Hay que seguir, digamos, cada uno de estos pasos de la metodología, tratar de ser también considerado y consciente con el tamaño de las posiciones, no sobreapalancarse. Uno de estos beneficios de estos procesos de acumulación es que el objetivo potencial es tan bueno que no te tienes que apalancar totalmente en la posición o te puedes apalancar en fases del movimiento muy concretas. Solamente como para dejar eso ahí como un paréntesis. Acá en el caso de Gala, ¿qué particularidad tenemos o cuál viene siendo el problema en cuestión al volumen? Este volumen del 5 de agosto. ¿Por qué? Y esto lo he comentado en directos anteriores, ¿por qué creo que sí es válido como Spring en los procesos de acumulación? Porque esto fue un evento generalizado a nivel mundial. El 5 de agosto hubo pánico generalizado por el carry de Japón, por todo lo que estaba pasando con la subida de tipos de interés en Japón. Entonces, ese volumen anormal, creo yo que, digamos, es una razón para, listo, esto sí parece volumen de parada, la perforación y el volumen del precio mientras estuvo por debajo del rango y en las otras altcoins también es similar, es muy bajo relativamente a ese volumen de parada y ese volumen del 5 de agosto fue un evento anormal. Por eso yo veo que se respetan todo el resto de características. Hubo test del Spring no tan claro, a veces por cuestiones de liquidez se vuelve a perforar el soporte, por eso en cuestión de gestión a veces es difícil entre unas a otras. Hay algunas que son más difíciles de gestionar que otras, porque en teoría cuando ya pasó el sprint, digamos ya hubo una perforación del rango, el mercado se volvió a meter al rango y después lo vuelve a perder. Ya después de que hay un sprint, cada que el mercado pierda el rango, tú tienes que protegerte de alguna manera, o sea reduciendo composición, o si ese activo tiene futuros, shorteando una parte con futuros o con opciones o con cualquier tipo de derivados, ya uno ve, o si no, simplemente estopearse y si se vuelve a meter al rango, retomar la posición. Esa es una manera fácil de gestionar el rango. Lo que te permite es, listo, dentro del rango, válida acumulación, por debajo del rango, mejor no exponerse y por encima del rango ya más bien agregarle porque ya está confirmado. Esa es como la idea detrás de estos procesos de acumulación. Entonces, en el caso de Gala veo que ya estamos en una fase avanzada del proceso de acumulación, el sprint ya está hecho, el test ya está hecho y ya
estamos, digamos, a la espera del rompimiento, que se puede tardar así como algunos días, puede que algunas semanas o incluso algún par de meses. No sabemos. Por lo general, en algunos casos, el sprint marca la mitad del proceso de acumulación, pero no siempre. Otra así aleatoria donde veo un rango y veo también que se puede ir respetando algunos indicios de proceso de acumulación es en ORDI. ORDI, volumen de parada, el volumen anormal de 5 de agosto que se ve en todos los casos, pero se ve que se respeta el rango perfectamente horizontal. Tanto el máximo de julio como el máximo de septiembre se lograron en el mismo nivel, marcando perfectamente el rango. Entonces, ORDI es otra que mantiene esa estructura. Dentro del rango puede hacer lo que sea, puede bajar a testear la parte baja del rango, puede subir y después bajar otra vez a la mitad. Dentro del rango es difícil de operar. Quien opera rangos compra en la base y vende en la parte alta. El que está acumulando, pues listo, o hace dollar cost average o compra solamente en la base y opera cada uno de los entes. Hay muchas maneras de operar, pero identificar el rango ya es un gran avance. En otro video, y me pueden dejar en los comentarios si les interesaría que en otro video busque más ejemplos y nos centramos en los eventos concretos de compra y en cómo ya de manera de ejecución y de operativa podemos aprovechar más esta estrategia. Creo que hemos hablado de elementos ya cruciales con los que uno puede empezar a probar y a testear y a analizar cientos de gráficos para ver cómo se comporta y cómo se ha comportado históricamente el mercado. Y en otro video podemos ya centrarnos en la parte más operativa, pero necesito que le demuestren apoyo a este video primero. Podemos seguir viendo ejemplos. Aquí hay otro, BIM contra USDT, no son las únicas. Si sigo subiendo hay muchos más rangos. Mana también tiene su rango. Como les digo, hay muchos rangos que se están haciendo en este momento. Ya tenemos cuáles son las estructuras o los elementos más o menos importantes a identificar. El volumen de parada, un rango horizontal. Acá podemos ver, por ejemplo, que el rango coincide con un nivel de soporte anterior. Eso también suele ser importante. Si coincide con una media móvil también suele ser importante. Entonces, aquí solamente les dejo la metodología. Este que ven acá en pantalla es el libro de texto que les comentaba al inicio, se llama El método de Wyckoff, el autor es Enrique Díaz Valdecantos. Les recomiendo que se lo lean, sí, es un texto que les va a servir, pero es un texto que de una vez les va a volver unos maestros, pues, y ya los va a volver buenos traders aplicando esto. Definitivamente no. Se lo van a leer en un fin de semana. Con una vez que se lo lean, en mi opinión, es suficiente entender la idea, entender el concepto, la estructura, y ya el resto es cuestión de ir analizando cientos de gráficos, ir probando. Al principio, como con cualquier estrategia, hay que empezar por poco capital, ver a ver si funciona o si no funciona, y es metodología o este procesos de Wyckoff, de acumulación de distribución, se suelen dar cada ciclo con Bitcoin. Los vimos en el 2022-2023, vimos las distribuciones en el 2021, acumulaciones en el 2019. En este mercado se suelen repetir, en el mercado accionario también. Si me siguen acá, y los invito a los nuevos a que me sigan, estoy haciendo directos todas las semanas en el canal y vemos que en el mercado accionario que estoy operando también vemos y operamos esos procesos de acumulación. Yo lo recomiendo operar en gráficos de alta temporalidad de 4 horas para arriba, pero son procesos que también se pueden identificar en gráficos de menor temporalidad. En mi opinión, fallan más, pero igual se identifican, y si uno tiene buena gestión los puede aprovechar bastante, incluso para los que hacen scalping o intraday. Entonces eso es todo, parceros. En 20 minutos les di información por la que cobran miles de dólares algunos degenerados que venden cursos, y es una información que estoy seguro que les va a servir bastante. Cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar ahí en los comentarios. Recuerden que tengo un servidor de Discord totalmente gratuito donde pueden entrar y me pueden hacer preguntas y podemos discutir posibles procesos de acumulación que ustedes vayan viendo y que puedan ser posibles oportunidades de trading que tomemos algunos en el grupo. El link está ahí abajo en la descripción, los invito a que se unan. Ahí va creciendo poco a poco la comunidad, si no estoy mal ya somos casi 70 personas, entonces estoy también muy contento con este apoyo que le están dando a esta nueva fase del canal. Como les dije, este apoyo que le den a este video me va a motivar a seguir haciendo este tipo de contenido de manera gratuita, seguir analizando de manera educativa diferentes metodologías. Podemos hablar de Elliott, podemos hablar de reconocimiento de patrones o de algún otro indicador que ustedes les interese, que así yo no use, se los puedo llegar a explicar y no tienen que pagar por información que ya está abierta para todos desde hace 30 años. Entonces espero que les haya parecido bueno el video. Si fue así, reventar ese dedito arriba y dejarme sus comentarios, saben que me ayuda muchísimo. En los directos vamos a estar buscando
procesos de acumulación y posibles oportunidades para esta temporada que se avecina en todos los mercados en general, no solamente cripto sino en acciones. Entonces espero que también me puedan acompañar en esos directos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.